Desconéctate del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familia, su amor. Conectados. Siendo luz para todos los hombres. Un gran saludo, amigos, que la paz, el amor y la alegría de parte de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Están escuchando Radio Católica Mundial, una emisora de WTN, y nosotras somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y estamos felices, muy contentas de estar aquí compartiendo con ustedes. Hoy estamos acompañándoles aquí, hermana Mónica. Preséntese. Como lo dice mi hermana, yo soy la hermana Mónica. Y quien les habla, la hermana Irene. Y estamos acompañándoles desde la ciudad de Cali, Colombia, en este espacio radial de Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres. Bueno, ya llevamos como bastante tiempito mutuamente acompañándonos en nuestros programas. Bueno, y aquellos que se conectan por primera vez, bienvenidos a esta familia. Pero los que ya están de residentes, les tengo una invitación. Es momento de que nos compartan esas experiencias que han tenido a través de los programas, o sea, aquello que Dios les ha regalado, porque dicen que cuando uno tiene esas experiencias del amor de Dios, se enriquece más cuando las da. Entonces necesitamos que nos compartan qué tanto ha servido estos programas para su vida y para los suyos. Y eso lo pueden hacer a través del correo de info@comunicadoras.org. Pero también nos pueden escribir en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube como Comunicadoras Eucarísticas y en Instagram como Comunicadoras_CEPC. Bueno, ¿y te parece, hermana Irene y queridos oyentes, si ahora entonces disponemos el corazón para que empecemos con pie derecho, como debe ser todo momento del cristiano, este programa? Así es. Es hora de comenzar. Estamos conectados. Nos colocamos en la presencia de nuestro Señor. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, amado Señor, por todo lo que nos regalas, por todo el amor con el cual nos inundas. Te damos gracias porque continuamente estás aquí acompañándonos, instruyéndonos y concediéndonos el don de tu gracia. Queremos ser tuyos, Señor, queremos vivir para ti. Por eso te suplicamos que nos concedas el don de tu Espíritu Santo para que ese Espíritu nos llene de amor, de fortaleza, de fuerza y sobre todo para que nuestra voluntad se pueda mover cada vez más y más a hacer lo que a ti te agrada. Que nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón te quiera complacer en cada instante. Y como nos sabemos pequeñitos y débiles y aún tan lejos de poder alcanzarte, te suplicamos a ti, Madre Santísima, para que nos tomes en tus brazos de madre y nos concedas la gracia, el amor de poder cada vez más estar cerquitas de Jesús. Y ayúdanos que nos escondamos en tu corazón inmaculado y que a través de ese corazón lleno de amor podamos nosotros alcanzar el contemplar por toda la eternidad un día a nuestro Padre del cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Bueno, familia, y entonces hemos estado hablando esta semana de esta temporada tan importante que es llamados que se llama Los Santos de Hoy. Sí, y esta semana hemos desarrollado una temática en la que hemos comprendido que la santidad es posible en este tiempo. O sea, que no es algo pasado, que no es de los abuelitos, eso podía antes, pero ahora en este tiempo imposible, no. Es posible y es un llamado para todas las personas, no solamente para nosotros los consagrados, los sacerdotes, no, es un llamado para toda persona. Y entonces vamos en este programa vamos a desarrollar un poquito cómo
irnos como planteando esta realidad. Sí, hermana Mónica y queridos oyentes, en el día de hoy vamos a descubrir que tenemos un sentido, o sea, que nuestra vida tiene un sentido, hemos sido creados con un propósito y que nuestra existencia no es mera casualidad, o sea, no es simple casualidad. Bueno, aquí estamos y pues bueno, ¿para dónde vamos? Pues para donde vaya Vicente, ¿no? Como dicen, ¿para dónde va la gente? ¿Para dónde va Vicente? No, así no es. Sino que en realidad existe una razón mucho más profunda, una razón que le da sentido completamente a nuestra existencia. Creo que es necesario que creamos que Dios Padre nos ha creado con ilusión, ¿no? Uh-huh. Lo decías, que no somos mera casualidad. Es importante, hermanos, que le pidamos al Señor fe para creerle que realmente, independiente de las circunstancias en las que hayamos sido concebidos, nuestro Padre del cielo, que es el verdadero Padre, quiso y quiere nuestra existencia, ¿sí? Y por eso nos ha dado la vida, independiente de tu historia. Independientemente de esas cosas que nos hayan marcado, que tal vez nos hayan hecho creer que no, pues fue fruto de una equivocación, un accidente, uh-huh. No nada de eso. Y hermana Mónica, es que muchas personas en realidad van caminando, o también nosotros en algún momento, lo puedo decir, iba caminando sin sentido, ¿sí? Simplemente, bueno, levantarse, acostarse todos los días porque... Como un animalito, porque hay que hacerlo. Sí, o sea, no, hay que hacerlo y es como lo que toca, lo que toca. Ay, salió el sol, bueno, toca levantarse. Bueno, anocheció, bueno, toca acostarse. Pero en realidad, al no tener un sentido, nuestra vida también carece. O sea, es como si viviésemos sin un norte, sin un objetivo trascendental, sin nada que le dé un peso, sin nada que le dé como esa huella y esa trascendencia de que somos hijos de Dios, de que estamos llamados a la santidad, que es lo que hemos estado hablando en el transcurso de esta semana, y que por ende entonces todo lo que hagamos tiene resonancia precisamente en ese propósito de que un día vamos a estar por toda la eternidad contemplando a Dios. Justo por eso el programa de hoy lo titulamos El propósito de nuestra vida. Sí, y vamos a desarrollarlo y nos vamos a dar cuenta por qué es tan necesario tener un propósito de vida y cómo llegar a ese propósito de vida. Pero entonces, queridos hermanos, los invito a que empecemos, como es de costumbre, con una frase de nuestra espiritualidad. Conéctate con este pensamiento. ¿Qué quiere Dios de mí? Amor y servicio. Ese es el sentido de nuestra vida. Un amor que se traduce en servicio. Uf, ¿Qué parece, hermana Irene? Impresionante esta frase. Y es que tiene mucho que ver también, y esto lo encontramos también en el catecismo. El catecismo nos dice, el propósito de la existencia del hombre es conocer, amar y servir a Dios. Entonces aquí vemos que es un propósito concreto, es una tarea concreta que le da sentido completamente a nuestra existencia. Y lo más bonito, que no se queda solo en nosotros, porque dice amar y servir a Dios. ¿Y cómo servimos a Dios? Pues en nuestros hermanos. Entonces definitivamente es una misión y una tarea, un propósito que nos lleva a salir de nosotros mismos. Entonces vemos que también tiene mucha concordancia con lo que el Papa Francisco continuamente nos está repitiendo y nos está pidiendo, una iglesia en salida. Seamos católicos creyentes, seamos cristianos de profunda fe, sí, viviendo precisamente esa fe, ese amor en un servicio que nos lleve siempre en ir hacia nuestros hermanos, en ir hacia el que más lo está necesitando. Y es que constantemente los seres humanos estamos en esa búsqueda, ¿no? O sea, ¿quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Preguntas tan existenciales que nos hacemos todos, ¿sí? En algún momento. Por eso es necesario para la vida del ser humano tener un ideal, ¿no? Ya sea grande, un ideal pequeño, sí, pero tener un ideal. Y es necesario ya en el campo de la vida cristiana que tengamos un ideal que nos evite caer en ese materialismo y que retengan nuestras fuerzas no solo esas cosas superficiales, ¿sí? Que van y vienen, que no tienen sentido de eternidad. Es necesario que ese ideal, hermanos, sea el motor de nuestra vida para que nos dé esperanza, sabiendo que esta vida que tenemos en este instante es pasajera, ¿sí? Decía nuestro padre Antonio, el fundador de nuestra comunidad,
que esta vida en la tierra es un brevísimo tiempo de prueba para merecer el cielo. Es que es pequeño el tiempo que tenemos y por ahí, y por eso tenemos que pensar que es importante, porque no debemos vivir porque sí, sino que necesariamente la vida de todo hombre tiene que tener un norte, un itinerario, un argumento, o sea, algo de peso, que les lleve no a vivir simplemente la sucesión de los días y las noches como estábamos hablando ahorita, sino que podamos tener días que tengan una huella, una marca, que precisamente estén construyendo ese camino hacia la vida eterna. Y aquí entonces también entraña una palabra clave que es la que hemos estado hablando todos estos días, la necesidad del esfuerzo, ¿sí? Requiere de que cada uno de nosotros nos esforcemos en conocernos primeramente a nosotros mismos y segundo en buscar ese sentido de nuestra vida, ¿sí? Y esto nos va a ayudar entonces, conociéndonos, vamos a saber cuáles son nuestras capacidades, nuestros dones, nuestros talentos y al distinguir cuál es nuestro propósito, entonces vamos a poder materializarlo en un proyecto concreto, en una meta concreta. Y ahí vamos a encontrar el sentido y sobre todo lo que llene de contenido toda nuestra vida. Porque es que el hombre cuando, digamos, sueña cosas grandiosas, ¿sí? Para llevar a cabo esas cosas grandiosas tiene que tener ese coraje y la constancia para ponerlas por obra, ¿no? Lo decías tú, el esfuerzo. Lo contrario pasa cuando la persona anda por la vida, como lo decía, sin ningún ideal. Por lo general, siempre se vive sin sabor, ¿sí? Con frustraciones. Porque es que Dios, al crear al ser humano, puso esa semillita, como esa inquietud, ¿no? Como ese deseo de cuál es mi misión particular, para qué fui hecho, cuál es mi misión particular. Sí, porque Dios no crea en masas, lo decíamos, sino particularmente a cada ser humano. Entonces es necesario, hermanos, que a la luz de la fe le pidamos al Señor que nos conceda esa gracia de tener ese deseo de tener claro cuál es el ideal y luchar por ese ideal. Sí, y eso tiene que ser una búsqueda, porque uno no nace pues ya con el ideal claro. Es una búsqueda. Hermana Mónica, ahorita que usted mencionaba eso, claro, lo que pasa es que está el gran detalle de la inconstancia, ¿sí? De lo que hay veces uno desea una cosa, o sea, uno tiene hay veces los ideales claros, pero también luego vuelve y decae y entonces es como que vamos así en picos y bajos, o sea, picos y bajos. Y aquí tenemos que llegar inevitablemente a hablar de un punto de partida que definitivamente nos marcó a todos, ¿sí? Y es la gran consecuencia del pecado que cometieron nuestros primeros padres, ¿sí? Recordemos que nuestros padres, Adán y Eva, al cometer el pecado original, pues una de las grandes terribles consecuencias es que nuestra voluntad quedó herida y eso hace que nos cueste hacer el bien y en realidad terminamos cayendo o haciendo el mal que no queremos. Pero recordemos también, y lo hemos mencionado en otros programas, que el remedio ya está. El remedio se nos fue dado porque nuestro Señor Jesucristo vino a reparar ese daño que causó el pecado y Él lo hace precisamente entregando su vida. Y al entregar su vida, Él después nos envía a aquel que nos va a dar la fuerza para poder levantarnos, aquel que nos va a dar la fuerza y que nos hace capaces de poder, con una voluntad más firme y más decidida, esforzarnos siempre por hacer el bien. Y ese es el Espíritu Santo, ¿sí? Recordemos que Él dice, les voy a enviar a alguien que les va a ayudar, o sea, les voy a mandar al que es, y es el Espíritu Santo. Entonces recordemos que es al Espíritu Santo al que tenemos que pedirle, tenemos que crecer en esa devoción también a Él, para que Él nos pueda conceder sus dones, nos pueda conceder sus gracias. Y entre esos dones y esas gracias, nos obtenga la fortaleza y la templanza para poder tener una fuerza de voluntad capaz de perseverar y permanecer en el bien. Y también el Espíritu Santo es el que nos inspira esos ideales, porque Él mismo desea en nosotros el cumplirlos. Él mismo nos inspira el bien, nos inspira ese propósito altísimo, mayor, pero Él también en nosotros va haciendo que lleguemos a alcanzarlo cada vez más y mejor. Bueno, tú me vas a preguntar algo, ¿no? Sí,
porque hemos estado hablando y hemos dicho, bueno, el propósito en la vida, hemos estado hablando de muchas cosas como tan altas y tan sublimes, pero ¿qué es un ideal? Sí, buena pregunta. También me lo pregunto, ¿qué es un ideal? Hermanos, es que un ideal es aquello que es un bien que aún no poseemos, ¿sí? Pero que se desea a tal punto que todo lo que somos se orienta a cumplir ese ideal. Un ejemplo claro, puede ser algo muy material, pero nos va a ayudar como sí, a saber con más claridad qué es ese ideal. Es común que, digamos, las familias, un padre de familia, una mamá, desea una casa propia, ¿sí? Y con mucho esfuerzo busca la manera. Ahorita pues está estos medios de subsidios familiares, ¿sí? Pero no todos tienen la posibilidad de esto. Entonces, es una lucha continua de que de pronto estos padres de familia quieran tener la casa propia para procurar el bien no solo para ellos, sino para todo el núcleo familiar. Entonces, procuran en el trabajo ahorrar, disminuir los gastos. O buscar oportunidades, a ver cuándo. Oportunidades, ajá. Y es tanto ese deseo de ese bien que aún no poseen, que hasta se lo sueñan. Entonces dicen, ay, cuando tengamos la casita propia, entonces va a ser de 2 pisos, entonces los cuartos para los hijos, cuando venga alguien de visita, va a tener un jardín. Sí, entonces se lo empieza uno a planear y amerita un esfuerzo, lo decíamos al inicio. Realmente no va a ser fácil. Entonces tenemos que caminar para ese ideal, entonces listo, nos vamos a apretar un poquito, no vamos a tener gastos innecesarios, de pronto voy a trabajar más, ¿sí? Entonces creo que ya nos lo logramos como un poco como aterrizar, ¿qué es un ideal? Esto puede ser un ideal que no está mal, pero sigue siendo muy material. Tenemos que buscar ideales mucho más altos, ¿sí? Que eleven el corazón, que eleven el alma, porque no solo estamos para lo material. Sí, hermana Mónica, porque igual, bueno, estos ideales los estamos viendo en una comparación de un bien, ¿sí? Porque es algo que es lícito y sobre todo que tiene, como usted lo decía, encierra un propósito y también un beneficio, pues en este caso de una familia, es un bien común. Y que va a traer un beneficio también, no solo a la familia, sino también el alcanzar, el ver realizado el sueño, el materializarlo, y que también va a ayudar, como usted lo mencionaba, a que se materialice y se concrete en obras precisas, ¿sí? En actividades puntuales, ¿sí? El ahorrar, bueno, entonces vamos a llenar formularios, a buscar una cosa, ¿cierto? Entonces lleva a acciones concretas. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta algo, queridos oyentes, y es que no es bueno tomar por ideal o encerrarnos en ideales que en realidad son obstáculo para nuestra vida, obstáculo también para nuestro crecimiento espiritual, aunque encierren algo de bien, o aunque encierren no, pero es que yo lo quiero o yo lo necesito, no, pero es que es necesario entonces que podamos también pedirle al Señor la gracia de discernir y de saber cuándo un ideal realmente nos conviene o definitivamente en realidad nos está sirviendo de obstáculo y alejarnos de Dios, porque tal vez la persona que tiene ese ideal de su casita propia es muy hermoso y demás, pero ¿qué pasa si en el afán, si en este caso el padre de familia o la mamá de familia dicen no, pero entonces como sea, a toda costa, entonces con tal vez negocios o cosas que no son ni moralmente correctos ni cristianamente mencionables, entonces uno dice, no, espere, sí. Tienes toda la razón, hermana Irene, porque ahí también es de tener presente que a veces muchas personas caemos en el error de ponernos ideales como de, listo, voy a estudiar bastante porque es que yo quiero un buen puesto, quiero poder ganar bien, darme gusto. Estudiar no está mal, hermanos. O sea, crecer profesionalmente es necesario, pero pilas, porque hay que enfocar por qué lo quieres. El ejemplo que hablábamos de la casita propia. Si ya es un afán tan desordenado en el caso del ejemplo concreto, los padres de familia, entonces ambos se centraron solamente en trabajar, descuidaron la vida familiar, tanto su vida matrimonial, su vida de padres con sus hijos, y realmente, o sea, está bien, trabajaron mucho, tuvieron una gran casa propia, pero que la de familia se destruyó.
Entonces, hay que tener cuidado Y con luego esos... a pelear por la casa. Y luego pelear, Ay. ajá, sí. ¿Quién se va a quedar con la casa? Porque ya cada uno hizo pues su cosita aparte, entonces se separaron y, ajá. Entonces, pilas, o sea, es tener presente que no estamos llamados solo a esos ideales caducos, porque nada nos llevamos de esta vida, ¿sí? O sea, todo, ¿qué nos llevamos? Si hay algo que nos llevamos, el bien hecho, ¿sí? El bien con amor, las obras, ¿sí? Porque las obras son las que le presentamos al Señor, pero si esto no está, no te vas a llevar la casa, no te vas a llevar el gran carro que conseguiste, los títulos profesionales, no. O sea, todo en su justa medida y que me oriente a un bien más grande. Ya si yo quiero estudiar bastante, no sé, soy médica y quiero una especialización porque así yo sé que le puedo ayudar a muchas personas. Eso es diferente, eso es diferente. Claro, toca siempre saber en dónde está el foco, ¿no? El objetivo. Hermana Mónica, usted mientras mencionaba eso, y queridos oyentes, les quiero compartir que recordaba a propósito de lo que el Señor nos dice en la palabra, ¿sí? Nos dice en el Evangelio según San Mateo, cuando nos indica y nos exhorta de manera clara y precisa. No os amontonéis tesoros en la tierra, donde hay polilla y herrumbe que corroen, y ladrones que socavan y roban. Amontonaos más bien tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbe que corroan, ni ladrones que socaven y roben. Porque donde esté tu tesoro, allí está también tu corazón. Esto lo encontramos en el capítulo 6, en versículos 19-21 del Evangelio según San Mateo. Y es bonito reflexionar en eso, porque claro, puede ser que uno aspire a muchas cosas, pero esta es una clave de discernimiento, ¿sí? Hacia dónde estoy edificando, hacia dónde estoy construyendo, ¿sí? Ese ideal hacia dónde me va a llevar y hacia dónde nos va a llevar, porque es pensando siempre también en que el propósito de nuestra vida es amar y servir a Dios. Y de ahí la importancia, hermanos, cuando pensamos, bueno, hermanas, ustedes dicen que es un ideal más elevado, más trascendental. ¿Y qué es eso? O sea, ¿cómo lo puede uno decir que sea realmente que lo que yo estoy teniendo como ideal sea trascendental o no? O sea, el discernimiento es si ese ideal me está llevando a salir de mí mismo. Volvemos al ejemplo anterior. Si yo como padre de familia me estoy esforzando porque tenemos ese ideal de conseguir la casita propia, el discernimiento es yo estoy luchando por salir de mí misma, quiere decir, está bien, me va a costar más, tengo que ejercer más tiempo para trabajar, tengo un trabajo extra, pero para mí es sagrado que los domingos, sea lo que sea, yo no trabajo, porque los domingos para compartir con la familia, ahí estoy saliendo de mí, porque estoy diciendo, o sea, por mí, bueno, no sigo trabajando hasta los domingos con tal de conseguir la plata que necesito. No, o sea, establecer que lo primero es mi familia. Quiero este bien, pero aunque me implique queremos trabajar... el bien material, pero entonces no es cuidar el bien espiritual, que también es el compartir, es la experiencia de vida familiar, que eso sí no tiene precio. O uno como hijo también, digamos, si quiero, no sé, avanzar bastante en esta carrera profesional para poder conseguir un buen empleo, sí, pero eso no quiere decir que vas a sacrificar los momentos que tengas con tu familia, sí, con tus papás y cosas así. Ese es el buen criterio de discernimiento, o sea, que me haga salir de mí misma. No sé, tengo un trabajo, pero sé que puedo ofrecer unas horas para darlas voluntariamente. O sea, no sé, soy docente y puedo ejercer con unos niños de una fundación. Ahí estás saliendo de ti mismo y aún así te estás esforzando por cumplir ese ideal. Hermana Mónica, ya que usted lo menciona así, entonces yo me pregunto, y tal vez también alguno se puede preguntar, entonces, ¿cuál es el mayor ideal posible? Entonces, ¿cómo saber, cierto? ¿Hasta dónde está ese tope del mayor ideal? Y creo, no sé, alguno puede escribirnos ahí en el chat lo que piensa, pero entonces diría que el mayor ideal es el mayor bien. ¿Sí? El mayor de los ideales es Dios, o sea, en últimas es todo lo que nos lleve a agradar completamente a Dios, es todo, o sea, en todas las situaciones, en todas las decisiones que tengamos que tomar, aquello que nos lleve a buscar al Señor y sobre todo que nos lleve a poseerle a Él. Por ejemplo, en este caso en la unidad de la familia, ¿sí? Porque eso no tiene precio, no tendría comparación. Y recordemos entonces, queridos oyentes, que
el mayor ideal es unirnos a Dios, es hacer lo que a Dios le agrada. Y en ese orden de ideas es esforzarnos para que todas las cosas nos sirvan de medio para llegar a Él, no sean el último fin, porque ya lo decíamos que la vida es muy corta, es un brevísimo tiempo de prueba y en realidad no nos vamos a llevar nada de lo que, con mucho esfuerzo lo construimos aquí en la tierra, pero se va a quedar acá. Entonces siempre todas las cosas, verlas con miras a esa eternidad y verlas de que Dios sea el principio, que Dios sea el fundamento y que a Él lleguen todas las cosas como el fin que es. Les invito, hermanos, para que meditemos en la carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo del 2 al 5, para que meditando en esos momentos que tengas de espacio en oración con el Señor, para que comprendamos un poco cuál es esa invitación que nos hace el Señor, cuál es ese ideal mayor. Él dice, aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos con Él. O sea, ahí eso nos ayuda a meditar mucho y a comprender, ¿no le parece, hermana Irene? Claro, es un punto de discernimiento esta palabra que nos propone el Señor. Y entonces tenemos que saber que si tenemos un ideal, eso sí o sí se va a traducir en acciones, se va a traducir en cosas concretas que nos van a llevar a trabajar, a poner por obra. Y en ese sentido nos van dando un orden. Por ejemplo, los ideales que nos proyectamos en nuestra vida nos van a ir dando un orden, nos van a ir orientando para que tengamos un propósito como tal concreto, conciso, y siempre van a estar en miras a nuestro crecimiento espiritual, siempre van a ir en miras a que podamos ser mejores cristianos, a que seamos cada vez hombres y mujeres capaces de estar más robustecidos en la fe y de allí también llevarnos a la práctica de las virtudes, al estudio de la palabra de Dios, a la práctica de las obras de misericordia, y de ahí en adelante todo lo que eso se deriva, ¿sí? Entonces, sabemos que hemos hablado de varias cositas para que podamos masticarlas y dejar que también el Señor las vaya afianzando en nuestro corazón. Vamos con nuestro Viviendo el Hoy. Conéctate con nuestra iglesia. Con la realidad del mundo. Con nuestros hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. Estamos en Viviendo el Hoy. Conectados. Bueno, y para nuestro Viviendo el Hoy, tengo una pregunta que hacerle a nuestros hermanos oyentes y a mi hermana Irene también. ¿Saben cuál es el libro que después de la Biblia es el más leído? ¿El libro católico? Bueno, ahí escriban en el chat si de pronto saben la respuesta a esta pregunta. ¿El catecismo? ¿Ah? ¿El catecismo? No. Casito, debería. Sí, debería ser, pero no es este el caso. Bueno, les cuento que se trata de un devocionario que nos anima a despegarnos de lo terrenal, muy acorde con el tema que estamos hablando, y a vivir tratando de agradar a Dios. Y como dato curioso, quiero decirles que este libro ya contabiliza más de 3,000 ediciones. Wow. Imagínense, ¿ah? Seguro que si yo les menciono Tomás, solo Tomás, no sé si de pronto dicen, ay, sí, yo sé cuál es el libro. Ya, sí, ya. Es Tomás de Kempis, Ya es su sé. autor. Resulta que él fue un sacerdote agustino del siglo XV, con una espiritualidad muy profunda y de gran amor a la iglesia y a Jesús sacramentado. Entonces él quiso escribir una obra para enfervorizar la vida espiritual de los frailes y los monjes de la época. Esta obra de este autor fue alabada por Santa Teresa y por el mismo Don Bosco. O sea, ellos también se lo leyeron. El libro que escribió él es La imitación de Cristo. claro. Ajá. Es importante, hermanos, que tengamos presente que esta joya de la lectura católica nos ayuda a, como lo decía San Juan Bosco, que nada hace tanto bien al alma como la lectura de un buen libro de espiritualidad. Por eso es importante que cuando vayamos a leer, busquemos exactamente lo que nos hace provecho, no solamente entretiene, sino que hace provecho. Tanto bien ha hecho este libro que algunos de los personajes que les ha ayudado a cambiar su vida, entre esos está San Ignacio de Loyola, que yo sé que lo han escuchado y si no, pues les invito a que lo investiguen un poquito ahí.
él leyó este libro durante su convalecencia en 1521, que justo este libro le ayudó después con mucho discernimiento a la fundación de la Compañía de Jesús. Wow. Imagínense cuánto bien ha hecho hasta ahora. Y Santo Tomás Moro también leyó este libro y ya cuando iba a entregar su vida en el martirio, cuando le iban a ejecutar en la Torre de Londres, o sea, mientras estaba meditando en esa entrega de su vida, tuvo la posibilidad de tener este libro cerca de él, Qué o sea, para impresión. meditar más en la vida eterna. Y lo más impresionante es que hay varios científicos y filósofos que les llegó a sus manos este libro. Y entre esos hay varios personajes que si de pronto no los has escuchado, te invito a... Yo no, la verdad no los conocía, pero investigué y son personas que lo común, cuando son filósofos, poco conocen pues como de la fe cristiana. Aunque la conozcan, no son muy afines en Sí. realidad. Ajá. Entonces entre esos está John Wesley. Él fue el fundador del metodismo y dijo que la imitación de Cristo era el mejor resumen de la vida cristiana que había leído nunca. Qué impresión. Imagínate. Y así otros personajes, Oscar, el hermano de este mismo que les acabo de mencionar, Oscar Wilde, él dice, me voy a la cama tras leer un capítulo de Santo Tomás de Kempis. Y dice, creo que media hora de formación diaria del hombre interior es muy propicia para la santidad. Pues hace como alusión de que como esas personas se supone que estudian y saben tanto de tantos pensamientos sobre la vida del hombre, dice que realmente este libro le ayudó a saber que en realidad no tenía mucho conocimiento más de la vida cristiana. Entonces, de cierta manera, es de formar lo que él cree que está formado para realmente darle pues como el valor a lo que le tiene que dar valor, Qué impresión. que es la vida de fe. Entonces, ¿qué te parece, hermana Irene? Me parece muy, muy impresionante porque, bueno, no sé si todos nuestros oyentes estarán familiarizados, pero de hecho venden algunas ediciones de este libro muy pequeñitos, son ediciones de como de bolsillo. bolsillo, ¿sí? Que de hecho son tan pequeñas que uno las puede cargar en cualquier, o sea, en el bolsillo, en cualquiera de sus bolsillos y estar leyendo. Sí había escuchado y me parece muy curioso porque, claro, también ahí lo mencionaba este último actor que decías, este último personaje que decías, Oscar Wilde, que leer un capítulo antes de irse a la cama, y qué bonito porque sé que son capítulos muy pequeños, muy corticos, que nos van ayudando a reflexionar, pero sobre todo a irnos identificando cada vez más con nuestro Señor Jesucristo, desde lo cotidiano, desde lo que cada día debemos hacer o debemos, digámoslo así, enfrentar, porque también sé que habla de muchas, lo que recuerdo que he leído, de herramientas prácticas, ¿sí? Entonces yo creo que tenemos una gran riqueza y es saber que hay muchos recursos, ¿no? Muchos recursos a lo largo de todo lo que encierra la vida espiritual y muchos recursos que nos ofrece la Iglesia Católica, muchos autores, sí, que ellos han ido como mostrando el camino y qué bonito, sobre todo este libro que tiene tantos testimonios también, y ahí está la invitación, queridos oyentes, a que puedan también ustedes buscar imitación de Cristo, testimonios o anécdotas y frases que algunos famosos han dicho, porque de seguro aquí la hermana Mónica nos trajo solo algunos, pero deben haber muchos más. Entonces, en la práctica, en nuestro viviendo el hoy, que podamos también nosotros decidirnos. Todo empieza también por la decisión, decidirnos a imitar a nuestro Señor. Y al decidirnos a imitarle a Él, el Señor se encargará siempre, siempre, siempre de darnos los recursos, de darnos las herramientas para que continuemos tras sus huellas. Así es, y entonces este ha sido nuestro Viviendo el Hoy. Y saludamos entonces a los que están aquí escuchándonos, por la radio. Saludamos también a todos los que nos están viendo en este instante a través de YouTube, de Facebook, por Comunicadoras Eucarísticas, y también a todos los que nos están viendo a través de YouTube EWTN. Dios les bendiga. Seguimos conectados. Seguimos conectados. Así es, seguimos conectados con nuestro tema, el propósito de nuestra vida. Queridos hermanos, entonces, el objetivo de todo discípulo es ser como su maestro. Eso lo tenemos que tener claro. Nosotros como cristianos, entonces, debemos ser auténticos discípulos de Jesús. Estamos llamados, tú estás llamado, nosotras estamos llamadas a imitar a Jesús, a reproducir en nosotros su imagen. Y a esto se le llama cristificación.
Nuestra meta entonces es alcanzar la estatura de Cristo, como nos lo dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8. Entonces nos toca trabajar arduamente y es un trabajo muy bonito porque igual recordemos que la gracia es la que lo hace en nosotros. Dios necesita nuestro esfuerzo, necesita nuestro deseo constante de esforzarnos por ser otro Cristo y Él nos alcanzará la gracia necesaria para alcanzarlo. Y lo que dices, hermana, del trabajo, ese trabajo tiene que ser organizado, hermanos, disciplinado y constante, porque esta forma de trabajo, con estas 3 características, ¿sí? El orden, la disciplina y la constancia, nos ayuda a que este proyecto personal de vida implique, de cierta manera, como transformar, pero no quitar o cambiar. Digamos, Dios no te va a pedir que dejes de hacer lo que normalmente tienes que hacer, o que cambies de la actividad que haces a otra actividad, o que dejes tal o cual relación, aunque cuando tú ves en esta vida de fe que esa persona o esos ambientes no te están favoreciendo a tener esa unión con Dios, sino que antes se están alejando de tu vida de fe, obviamente ahí sí tienes que cortarlos. Pero uno no puede asustarse y decir, bueno, ahorita me están hablando de un proyecto de vida, bueno, y yo normalmente tengo ese trabajo, tengo mis deberes, estoy en este campo, entonces tengo que quitar todo eso para realmente tener este proyecto de vida. No, hermanos. O sea, es tener ese orden, ¿sí? Y empezar a no solo tener ese orden, sino ser disciplinado y constante en eso. Así es, y también el Señor lo que desea y espera es que centremos nuestro corazón en Él, que seamos capaces de colocar a nuestro Señor Jesucristo en esa altura, pues, de nuestras prioridades, de todo lo que aspiramos y deseamos, para que tengamos la capacidad de ya verlo todo con los ojos de Jesús, para que tengamos entonces la capacidad de que al encontrarnos con Él, todo ya cambie en nuestra vida, todo ya cambie en nuestra existencia y podamos tener una visión diferente de las cosas. Ya lo decía bien el apóstol San Pablo, todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo, ¿no? Y esa es la experiencia, ¿no? De dejarnos encontrar por Dios para que todo lo demás ya pase a un segundo plano, porque ya veremos todas las cosas como las ve Dios y como Dios las desea para nosotros. Mira que eso que estás diciendo me recuerda, no sé si de pronto has escuchado esa canción que es muy de parroquia y que uno a veces escuchaba de los abuelos, que dice, Jesucristo me dejó inquieto, Jesucristo me llenó de luz, ya nunca más pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Y hay un pedacito súper lindo que dice, no lo recuerdo bien, pero medio lo voy a decir, que dice, yo vivía muy tranquilo, y pensando que cumplía mi deber, pero cuando Él pasó, ya no fui el mismo, o sea, como que... Entonces, a eso es que estamos llamados, o sea, que sí o sí, el tener ese encuentro personal con Cristo tiene que transparentar una vida diferente. Exacto. ¿Sí? Diferente quiere decir en mi actuar, no digamos en mis actividades y en mi ser como persona particular que soy, con mi temperamento, con mi manera de ser, sí, sino que realmente es la transformación que hace el Señor de que ya miras con los ojos de Él, ¿sí? Procurar mirar con sus ojos. Y esa amistad con Jesús, hermanos, se hace real y palpable cuando tenemos el encuentro con Él en la Eucaristía, cuando le adoramos en su presencia eucarística, pero también cuando le adoramos en la palabra, porque la palabra es Dios mismo, ¿sí? Entonces es importante, y lo dice como el refrán, el que anda tras la miel algo se le pega, ¿sí? Entonces podríamos decir que cuando uno está muy cercano a este santo, que es Cristo, uno se va santificando. Y el que está con Jesús, habla con Jesús, escucha a Jesús, tarde que temprano piensa como Jesús, habla como Jesús y vive como Jesús. Ay, qué es cierto, porque claro, hay veces me dice, ¿usted con quién está hablando? Porque está hablando así. Sí. Qué bonito que nosotros se pueda decir que estamos andando ya con los mismos sentimientos, con las mismas palabras y acciones de Cristo. Y es que eso se convierte en un plan de vida, en un proyecto de vida, queridos oyentes, y ya es
que logramos entonces en nuestra vida de forma clara, ordenada, tener objetivos concretos que vamos realizando en nuestro día a día. Es como si hiciéramos un documento, una guía, como un mapa que nos sirve para navegar hacia la consecución de la santidad. Entonces va como con algunas metas, puntos concretos, y ahí se va llevando a cabo el plasmar en un orden para todos los ambientes de nuestra vida, en la vida espiritual, nuestra carrera profesional, bueno, en la convivencia de familia y toda nuestra parte incluso emocional. También el hecho de tener este como plan de vida nos ayuda a saber qué estamos haciendo con el tiempo, porque cuando uno está muy desorganizado, hace mucho, pero a la vez no hace nada, ¿sí? Porque descuidamos lo que es realmente prioridad y nos llenamos de muchas cositas que nos impide, digamos, tener un espacio para realmente orar, porque una cosa es que usted diga ora porque se levante y bueno, encomienda al Señor la obra que va a hacer, pero realmente la oración tiene que ser de calidad y eso nos ayuda al plan de vida. También para uno saber si las decisiones que he tomado a lo largo de mi vida son decisiones que agradan a Dios y que han sido de provecho, no solo para mí, sino para quienes me rodean. Entonces, hermanos, el plan de vida nos ayuda, cuando está realmente fundamentado en el bien, a que no solo afecta mi vida espiritual, sino también mi vida humana y social. Y hacer un proyecto de vida a la luz de unos propósitos concretos, pero que lo decíamos, sean sobrenaturales, es decir, que nos eleven a Dios, que no nos dejen solo en lo terrenal, es mucho más necesario. Sí, hermana Mónica y queridos oyentes, vamos a entender que igual en la medida en que lo realicemos, no se necesita muchos esquemas, en realidad se necesita tener claro el objetivo, la meta que deseamos, y es que ese ideal, esa meta es ser otro Cristo. Entonces, Él va a ser nuestro modelo a seguir. Entonces, la meta tenemos que escogerla y pensarla desde ese rasgo concreto que queremos imitar o seguir de Cristo. Y ahí va a ser un punto de partida. Lo demás, el Señor mismo nos lo irá inspirando y nos lo irá colocando en el camino. Y ese punto de partida debe ser como poner a los ojos de Dios mi vida. Decirle, Señor, esta es mi vida. Y ver hasta ahora cómo la estoy llevando y cuáles son los deseos que realmente me mueven. Y si son deseos que no son agradables, ir entregándoselos al Señor. Señor, tengo un deseo de ambición, tengo un deseo tengo una persona actualmente y estoy casado, pero siempre estoy pensando en otra persona. Señor, sana mi corazón, yo quiero ser fiel. Sí, entonces todas estas cositas hay que entregárselas a la luz de esa, ¿cómo decirlo? De ser uno sincero con el Señor, como lo decíamos al inicio, ser sincero, y eso se da en la oración. Y también hay que establecer una serie de medios prácticos, ¿sí? A través de los cuales uno determinadamente se proponga alcanzar eso que uno se plantea. Sí, porque a veces uno se proyecta muchas cosas, pero no concretiza ninguna. Entonces ahí la importancia, como lo dice usted, hermana Mónica, de la oración. Porque a veces uno dice, ¿por dónde empiezo? Pues en la oración. El Señor te irá mostrando qué es lo primero que debes trabajar. En un clima de oración, en un espacio, puede ser un espacio de retiro que puedas tener. Ojalá, y qué bonito sea, en un momento de oración que se le llama el desierto, donde haces un poco más de silencio, un poco más de esfuerzo por recogerse interiormente, y de esa forma pues orar y pedirle al Señor que nos ayude dentro de ese encuentro fuerte que tengamos con Él, saber qué aspecto trabajar en nuestra vida. De pronto, si algún oyente nos está escuchando y dice, no, hermanas, pero usted me habla que tener un espacio, un retiro, para mí eso es muy difícil por mis actividades diarias. O sea, hay que ser creativos para todo lo que conlleva, pues, como esta vida cristiana que deseamos, tener cada día más fuerte esa unión con Cristo. Entonces es necesario, hermanos, que digamos, en el trabajo, en el espacio que tienes de la hora del almuerzo o la hora de desayuno, saca un espaciecito para que ahorita, gracias al Señor, los medios tecnológicos nos favorecen en este ambiente. No sé, descarga la Biblia en tu celular y busca un pedacito para leer justo después del almuerzo. ¿Sí? Entonces, cositas así te van a favorecer a que utilices el tiempo como debe ser y que tengas esos espacios en que
a través de la oración puedas preguntarle al Señor qué es ese deseo que Él tiene justamente en tu proyecto de vida. Pero también es importante que establezcas la perseverancia y la constancia en ese trabajo diario con tu plan de vida, porque va a implicar una evaluación constante de uno mismo, pero también replantearse cosas que de pronto al inicio dije sí las voy a hacer, pero no son reales que las pueda cumplir. Así es. Bueno, y antes de ir con un ejemplo como para ir concluyendo y concretizando lo que hemos hablado, vamos con una canción para poder digerir y sobre todo para ir contextualizando un poco lo que el Señor nos ha dicho al corazón. El camino es angosto y pedregoso. Quien te sigue debe cargar con su cruz. Nada tiene que temer el que se ha confiado en ti, pues después de la batalla le llega la bendición. Yo ya casi llego, Jesús, yo ya casi llego. Si tú me das la mano, Jesús, yo me voy para el cielo. Yo ya casi llego, Jesús, yo ya casi llego. Si tú me das la mano, Jesús, yo me voy para el cielo. Esta carrera muchas veces se hace dura, pero en medio de la prueba a ti recurriré, pues no es mi fuerza más la tuya, es la que viene en mi ayuda. Te haces grande, oh Señor, en mi debilidad. Yo ya casi llego, Jesús, yo ya casi llego. Si tú me das la mano, Jesús, yo me voy para el cielo. Yo ya casi llego, Jesús, yo ya casi llego. Si tú me das la mano, Jesús, yo me voy para el cielo. Yo ya casi llego, Jesús, yo ya casi llego. Si tú me das la mano, Jesús, yo me voy para el cielo. Yo ya casi llego, Jesús, yo ya casi llego. Si tú me das la mano, Jesús, yo me voy para el cielo. Si tú me das la mano, Jesús, yo me voy para el cielo. Si tú me das la mano, Jesús, yo ya casi llego. Seguimos conectados. A trabajar entonces Ya vamos casi llego. a trabajar y así vamos a llegar y llegaremos todos juntos. Entonces vamos a ir con un ejemplo para que podamos comprender y también podamos ver que es fácil estructurar como tal un proyecto de vida. Entonces vamos a pensar en un ideal. Entonces pensemos, por ejemplo, en nuestro Señor Jesucristo, que en todo momento nos da ejemplo y muestras de cómo es de importante la oración. Él oraba en las madrugadas, en las noches, antes de hacer una obra, y mucho después también agradeciendo al Padre Celestial. Entonces pensemos, por ejemplo, el ideal nuestro será Jesús orante, porque de eso tenemos grandes ejemplos en el Evangelio, grandes ejemplos donde nos muestran la actitud de Jesús con una oración incansable. Y eso quiere decir que nosotros queremos imitarle, ¿sí? Uh-huh. Si pensamos en ese ideal es porque vamos a colocar todos nuestros medios para poder cumplirlo. Entonces podríamos decir que debe haber un objetivo, ¿sí? Y ese objetivo sería crecer como mujer o hombre de oración. Claro. Sí, ese es mi objetivo, listo. Mi ideal me quiero parecer a Jesús orante. Entonces mi objetivo es crecer como mujer o hombre de oración. Wow, claro. Entonces ahí vamos uniendo, sí, tenemos el objetivo y vamos moviendo todas nuestras acciones en torno a parecernos al maestro. Entonces el lema me parece impresionante y me parece sobre todo muy bonito, puede ser: maestro, enséñanos a orar. Y ahí ya lo vamos transformando también en una actitud humilde de pedirle al Señor que Él mismo sea el que nos enseñe, ¿sí? Que Él mismo nos instruya. Y hasta se puede convertir en una ejaculatoria, los decíamos antes de iniciar el programa. Sí, que en el transcurso del día uno puede decir: Señor, enséñame a orar, enséñame a orar. Bueno, también están los medios. Sí, entonces el medio puede ser, listo, a ver, claramente. Primero,
voy a hacer 20 minutos de oración personal diaria. ¿Que no puedo 20 minutos? Empiezo con 15 minuticos diarios. El segundo medio puede ser, tengo 10 minuticos de lectura bíblica diaria. Voy a sacrificar un poco, ver redes sociales y ese tiempo que voy a, entre comillas, perder, lo voy a utilizar para leer la Biblia. O sea, no hay excusas, hay que buscar los medios. Hermana Mónica, y tal vez alguien que diga, bueno, ¿y yo qué hago en esos 20 minutos de oración? ¿Qué podríamos decir? Bueno, lo que decíamos, debe ser una comunicación de corazón a corazón. Entonces, empiece, nos lo enseña nuestra madre fundadora también, llegar al momento de la oración, cierre los ojitos si le es posible, o si no, fije su mirada en el Cristo o en Jesús sacramentado si está expuesto o en el sagrario, respire. Sienta su respiración. Tranquilos, eso no es nada de nueva era, sino que es para que usted aquiete todo su ser, porque el ser humano no solo es alma, es cuerpo. Entonces, aquietarnos, respiramos, y ya cuando estamos un poco aquietados empiezan los pensamientos de las cosas pendientes, el arroz que dejamos ahí, la tarea que hay que hacer, las compras que hay que hacer, lo que hay que pagar, la llamada que no hice. Entonces, tranquilos, haga oración con esos pensamientos que le vienen. Señor, tu providencia me acompañe para pagar esto que tengo que pagar. Señor, ay sí, mira, tengo que hablar con esa persona. Y empieza un diálogo con esa persona. Y no sé qué más se le ocurre a usted, hermana, que como lo que hemos vivido nosotras mismas. Pues la otra podría ser también empezar por la acción de gracias, porque hay veces cuando uno empieza a decir gracias, uno ya se le fue el tiempo. Imagínense uno empezar a dar gracias por todo lo que le ha pasado. 20 minutos no son nada, pero lo importante es colocarse el esfuerzo y la disciplina, o sea, saber que son 20 minuticos y que yo los voy a hacer respetar, que los voy a sacar en mi espacio, en mi agenda. Algunos dirán, no, pero bueno, tampoco dispongo de tanto tiempo. Créame, sí se puede. 15 minuticos, ¿sí? En vez de tal vez en ese momentico, como decía la hermana, le quitamos un poquito al repaso que hacemos primero en todos los perfiles y en todos los estados de las demás personas, y más vale nos concentramos en dedicarle ese tiempo a Dios. ¿Por qué es importante la constancia y la disciplina? Porque cuando hagamos el examen de conciencia, cuando hagamos el momento de evaluarnos, entonces tenemos que ser sinceros y hacernos las siguientes preguntas. En este mismo ejemplo del que estamos hablando de Jesús orante, y es preguntarnos con ese objetivo que nos colocamos, con ese propósito, ¿yo hice los 20 minutos de oración personal? Importante examinarse. Si no los hice, ¿por qué no los hice? Y lo mismo con la lectura de la palabra de Dios, la lectura bíblica. Si no la hice, ¿por qué no la hice? ¿Sí? Y a veces uno se queja y dice, ay, qué lindo ustedes, hermanas, que tienen tiempo para dedicarse a orar a las cosas de Dios. No, pero créanme, sí podemos. Es también una oportunidad que tenemos todos para poder aprovechar bien el tiempo, porque a nosotros también nos puede pasar. Hay veces uno dice, ay, no me alcanzó el tiempo y no. Y hablando de tiempo, antes de que se nos acabe el tiempo, vamos a decir muy por encima, hermanos, que es muy importante saber que esto del plan de vida no solo implica mi vida espiritual. El ser humano es un ser integral que está compuesto de muchas realidades. Entre esas está mi vida humana, mi madurez humana, está mi vida familiar, está la vida en el estudio, en el trabajo, en el común donde me muevo, mi vida comunitaria, mi apostolado, mi servicio. Entonces, resumidamente vamos a hablar un poquitico, simplemente digamos, en tu vida espiritual es importante que seas una persona madura, y eso se lo pides al Señor, para que tengas sanas relaciones interpersonales. Ajá. ¿Sí? Y en la vida familiar, porque es necesario tener siempre equilibrio e integrar todo nuestro ser también con el entorno que tenemos, que es nuestra familia. Y en el trabajo y en el estudio, importante saber que yo hago las cosas de cara a Dios. Si trabajo honradamente, no perdiendo tiempo, porque le estoy trabajando es a Dios en persona de mi jefe. O si soy un empleador, saber que con caridad trabajo, Debo también que responder por las personas que tengo bajo mi cargo. Ajá. Exacto. Y en la vida comunitaria, en el apostolado y en el servicio, es importante tener en cuenta que el proyecto de vida implica que no solo busco mi bien personal, sino el bien de todos los que me rodean. ¿Sí? Así es. Bueno, y ya terminando porque se nos acaba el tiempo, queremos entonces concluir con esta frase de Madre Teresa de Calcuta. No dejes que falsas metas de la vida, dinero, poder, placer, estudio, los conviertan en esclavo
en esclavos y les hagan perder el auténtico sentido de la vida. Si no se vive para los demás, la vida carece de sentido. Hermoso. Y con estos deseos de Madre Teresa para nuestra vida, nos despedimos, les damos gracias por su compañía y que sea María Auxiliadora la que nos eche la manito en todo esto que hemos hablado y determinadamente hagamos un plan de vida, ¿verdad? Así es. Entonces hemos estado con ustedes acompañándolos en este día y nos alegra saber que nos encontramos nuevamente en estos espacios. Estaremos ahondando cada vez más en más temas que nos ayuden para nuestro crecimiento espiritual. Dios les bendiga. Hemos estado. Conectados con Dios. Tu batería ha sido recargada. Hasta el próximo programa. Conectados.